El sol apenas había roto el horizonte cuando a Elena la despertó una brusca sacudida. Las manos ásperas de su padrastro, Antonio Mendoza, agarraron sus delgados brazos con una fuerza innecesaria, dejando marcas rojizas en su piel clara. «Levanta, muchacha, hoy es el día», dijo él, con ese aliento cargado de aguardiente que Elena conocía tan bien. Ella no preguntó qué día era. Lo sabía desde que había oído la conversación entre Antonio y el cacique Brandao, hacía 2 semanas, cuando pensaban que dormía. «Una moza bonita como ella vale buen dinero en la subasta de San Miguel», había dicho el cacique entre tragos de tequila. «Resuelve tus deudas conmigo de una vez». Elena se puso el único vestido que no estaba remendado, una pieza sencilla de algodón que su madre había cosido antes de morir el invierno pasado. El recuerdo de doña Teresa todavía dolía como una herida abierta. Si estuviera viva, jamás permitiría lo que estaba a punto de suceder. El trayecto hasta San Miguel se hizo en la carreta vieja, con Elena sentada en la parte de atrás, las manos atadas con una soga áspera que le lastimaba las muñecas a cada bache del camino de tierra. Antonio ni siquiera miraba hacia atrás. Para él, la hijastra ya era solo mercancía, un medio para pagar las deudas de juego que se acumulaban desde hacía meses. El pueblo de San Miguel bullía esa mañana de mercado. Caballos, bueyes, herramientas agrícolas e incluso personas, trabajadores endeudados, huérfanos sin destino y muchachas como Elena, todo tenía un precio en ese rincón olvidado del campo, donde la ley la dictaban los hombres de poder y la justicia rara vez llegaba. El lugar de la subasta era un corral improvisado cerca del mercado, donde la multitud ya se aglomeraba. Hombres con sombreros de ala ancha y ropas polvorientas, hacendados de tierras lejanas, comerciantes de la región. Todos circulaban, evaluando las mercancías disponibles ese día. Elena fue colocada en un pequeño tablado de madera, al lado de otras 2 muchachas que parecían tan asustadas como ella. Una de ellas lloraba en voz baja, mientras la otra mantenía la mirada vacía, como si su alma ya se hubiera marchado, dejando solo el cuerpo atrás. «Dejen de lloriquear», ordenó Tobías el subastador, un hombre gordo con una voz que parecía raspar el aire. «Nadie quiere comprar mujer que solo sabe llorar». El padrastro de Elena se alejó, mezclándose con la multitud, no sin antes susurrar una amenaza: «Compórtate, o será peor después». La subasta comenzó con la venta de algunos animales y herramientas. Elena sentía el estómago revuelto cada vez que el martillo de Tobías golpeaba, anunciando otra venta cerrada. Cada golpe la acercaba al momento en que sería su turno. Fue entonces cuando notó al hombre apoyado en la cerca de madera. A diferencia de los otros, no reía, no escupía al suelo, no hacía comentarios obscenos. Solo observaba, con una mirada grave y distante. Vestía ropas sencillas de ranchero, pantalones de mezclilla descoloridos, camisa de algodón gastada en los codos, sombrero de cuero que sombreaba parcialmente su rostro curtido por el sol. Un rostro que parecía cargar demasiadas historias para su edad, que Elena estimó en unos 35 años. «Ahora, señores, tenemos aquí una pieza especial», anunció Tobías, señalando a Elena. «Moza pura, joven, fuerte. Un regalo raro. 18 años. Sabe cocinar, coser y está sana como una potranca. Empezamos con 500 pesos». La multitud murmuró. Algunos rieron. Otros comenzaron a hacer ofertas. 700, 800, 1000 pesos y una botella de mi tequila. Elena mantenía la mirada fija en el suelo de tierra, tratando de ignorar los comentarios que rasgaban su dignidad como cuchillos. Las ofertas subían, y Elena sentía la sangre helarse en sus venas. No importaba quién ganara, su destino sería el mismo: ser propiedad de alguien sin derecho a voz ni elección. Fue cuando la voz grave y serena cortó el aire, silenciando a los demás. «Doy mi silla de montar, mi caballo y mi casa de madera por ella». Un silencio extraño cayó sobre el corral. Elena levantó los ojos por primera vez, encontrando la mirada firme del ranchero apoyado en la cerca. Elías Cordeiro era conocido en la región como un hombre de pocas palabras, pero de palabra firme. Viudo desde hacía 3 años, cuando su esposa Clara murió de fiebre.
Vivía solo en su pequeño rancho en las afueras de San Miguel. Tobías se atragantó con su propia saliva, sorprendido por la oferta inusual. «Pero eso vale mucho más que dinero, Elías», balbuceó el subastador. «Exactamente», respondió Elías, sin desviar la mirada. El padrastro de Elena emergió de la multitud con los ojos brillantes de codicia. La propiedad de Elías, aunque modesta, valía mucho más que cualquier oferta en dinero que recibiría allí. «Acepto», exclamó Antonio, antes de que Tobías pudiera reanudar la subasta. Algunas personas protestaron, queriendo continuar las ofertas, pero el trato ya estaba cerrado. Antonio y Elías se apartaron para firmar los papeles de transferencia, tanto de la propiedad de Elías como de la tutela de Elena. Las sogas fueron finalmente retiradas de las muñecas de la muchacha, dejando marcas rojas que arderían por días. Ella permaneció inmóvil, sin saber qué hacer o a dónde ir. «Ven», dijo Elías, acercándose después de que el papeleo concluyó. No era una orden, sino una invitación. Su voz, aunque firme, no cargaba la dureza a la que Elena estaba acostumbrada. La multitud observaba, curiosa y confundida. Algunos se burlaban, otros susurraban teorías sobre las intenciones del ranchero. Elena caminó lentamente detrás de Elías, dejando atrás el tablado de su humillación. «Te arrepentirás del negocio, Cordeiro», gritó alguien de la multitud. «Una mujer no vale ni tierra ni caballo». Elías no respondió, ni miró hacia atrás. Elena lo siguió hasta una carreta sencilla, tirada por un buey viejo. Su caballo, ahora propiedad de Antonio Mendoza, ya había sido llevado. «Siéntate ahí», indicó Elías, señalando la parte trasera de la carreta. Elena obedeció, aún sin decir una palabra. Mientras la carreta comenzaba a moverse, dejando el pueblo de San Miguel atrás, miró por última vez el lugar donde había crecido. No había nostalgia en su mirada, solo el vacío de quien nunca tuvo realmente un hogar. Lo que la esperaba ahora era un misterio tan grande como el hombre silencioso que la había comprado con todo lo que poseía. El viaje hasta el rancho de Elías pareció extenderse por toda la eternidad. El sol del mediodía castigaba sin piedad, haciendo que el sudor corriera por la frente de Elena, pegando mechones de cabello a su rostro. La carreta avanzaba lentamente por el camino de tierra, cada bache enviando olas de dolor por los músculos tensos de la joven. No se intercambió ninguna palabra durante el trayecto. Elena observaba la ancha espalda de Elías, intentando descifrar a ese hombre que había entregado todo lo que poseía para adquirirla. En su experiencia, los hombres no hacían sacrificios sin esperar algo a cambio. Su mente giraba en posibilidades, cada una más sombría que la anterior. El paisaje fue cambiando gradualmente. Las casas dispersas del pueblo dieron lugar a campos abiertos, luego a una vegetación más densa, hasta que finalmente entraron en un sendero estrecho, flanqueado por árboles retorcidos típicos de esa región del campo. Después de una curva, avistaron finalmente la propiedad. Era una casa modesta de madera oscurecida por el tiempo, con un techo a dos aguas y una galería estrecha que la rodeaba. Al lado, había un pequeño establo y más adelante un corral vacío, recuerdo del ganado que un día Elías había poseído. Una huerta descuidada se extendía en la parte trasera, con algunas gallinas picoteando libremente entre las verduras marchitas. La carreta se detuvo frente a la casa. Elías descendió y ató el buey a un poste antes de volverse hacia Elena. «Puedes bajar», dijo él, sin ofrecer ayuda. Elena obedeció, sintiendo las piernas entumecidas por el largo período sentada en la madera dura. Sus pies descalzos tocaron la tierra caliente, enviando una extraña sensación de realidad a la situación. Estaba allí. Ese sería su destino ahora. «Ven», indicó Elías caminando hacia la casa. El interior era sencillo, pero sorprendentemente limpio para la morada de un hombre soltero. Una sala pequeña con una mesa de madera robusta y 3 sillas. Una chimenea de piedra ocupaba una de las paredes con ollas colgadas al lado. Un armario esquinero guardaba algunos platos y tazas. Un quinqué de aceite reposaba sobre la mesa, junto con un libro gastado que Elena no pudo identificar. El olor era una mezcla de café viejo, cuero curtido y tierra. No desagradable,
solo peculiar y completamente masculino. Era el olor de una casa sin presencia femenina desde hacía mucho tiempo. Elías atravesó la sala y abrió una puerta que llevaba a un pasillo estrecho, con 3 puertas. Él indicó la primera. «Es tuyo, limpio, nadie entra». Elena dudó antes de acercarse a la puerta. Al abrirla, encontró una habitación pequeña pero ordenada, con una cama individual cubierta por una colcha sencilla de retazos. Había también una cómoda de madera con 3 cajones y un espejo pequeño colgado en la pared. Una ventana estrecha, cubierta por una cortina de tela clara cosida a mano, dejaba entrar una luz difusa. «Era de Clara», dijo Elías, mencionando por primera vez el nombre de la difunta esposa. Su tono no revelaba emoción, pero hubo una sombra que cruzó su mirada al pronunciar el nombre. Elena asintió, sin saber qué decir. La habitación estaba impecable, como si esperara a una ocupante que nunca llegaría. Se preguntó cuánto tiempo hacía que nadie usaba ese espacio. Agua en el pozo. Comida en la despensa. «Voy a trabajar», dijo Elías, antes de retirarse, dejando a Elena sola con sus pensamientos. Las horas siguientes fueron de exploración cautelosa. Elena inspeccionó la casa, primero su habitación, luego los otros cuartos, siempre atenta a cualquier sonido que indicara el regreso de Elías. La segunda puerta en el pasillo llevaba a otra habitación, claramente la del propio Elías, aunque la cama parecía intacta. La tercera puerta abría a una pequeña despensa, con sacos de harina, frijoles, carne seca y otros víveres básicos. Encontró ropa de mujer en uno de los cajones de la cómoda, vestidos sencillos, algunas prendas íntimas, todas cuidadosamente dobladas. Pertenecían a la difunta Clara, obviamente, y Elena sintió un escalofrío extraño al tocarlas. Cerró el cajón rápidamente, como si hubiera profanado algo sagrado. Sin embargo, sin otras opciones, acabó eligiendo un vestido, el más sencillo que encontró, y se dio un baño rápido usando agua del pozo y una palangana que encontró en la cocina. La sensación del agua fresca llevándose el polvo de la subasta trajo un alivio momentáneo, casi como si pudiera lavar también la humillación. Cuando Elías regresó, ya era casi de noche. Elena había encendido la estufa de leña y preparado una comida sencilla, con lo que encontró en la despensa: frijoles, harina y un trozo de carne seca que rehidrató y cocinó. No era mucho, pero era lo que sabía hacer. Elías se detuvo en la puerta, observando la mesa puesta y la comida humeante. Por un momento una expresión de sorpresa cruzó su rostro curtido por el sol. «No tenías por qué», dijo él finalmente. «Necesito comer». «Tú también», respondió Elena, hablando por primera vez desde la subasta. Su voz salió más firme de lo que esperaba. Comieron en silencio. Elena observaba a Elías discretamente, intentando entender a ese hombre. Sus manos estaban callosas por el trabajo duro, su rostro marcado no solo por el sol, sino por algún dolor profundo que parecía haberse instalado permanentemente en sus facciones. No era un hombre feo, tenía rasgos fuertes, cabello oscuro con algunos hilos plateados en las sienes, y ojos de un castaño tan profundo que parecían casi negros. Pero era su silencio lo que más la intrigaba. Después de la comida, Elías se levantó y llevó su plato a una palangana con agua. «Deja que yo lave», ofreció Elena. Elías asintió y caminó hacia la puerta. Antes de salir, sin embargo, se volvió. «Voy a dormir en el establo». La declaración tomó a Elena por sorpresa. Ella esperaba otra cosa. «¿En el establo?», repitió confundida. «Sí, es mejor así». Y con eso salió, dejándola sola en la cocina, con más preguntas que respuestas. Los días siguientes establecieron un patrón. Elías se despertaba antes del amanecer y trabajaba en los campos o hacía reparaciones en la propiedad. Elena cuidaba de la casa, de la huerta que comenzó a revitalizar, y preparaba las comidas. Casi no hablaban, intercambiando solo palabras esenciales. Todas las noches Elías dormía en el establo, dejando la casa entera para Elena. Ella comenzó a notar que él evitaba incluso entrar en el pasillo que llevaba a las habitaciones,
como si esa parte de la casa guardara memorias demasiado dolorosas para enfrentar. Fue durante la limpieza de la sala, casi una semana después de su llegada, que Elena encontró el broche. Estaba en el fondo de un cajón de la mesa, envuelto en un trozo de tela delicada. Una flor dorada, trabajo fino de orfebrería, aunque ya sin mucho brillo por el tiempo. Al girarlo, encontró el nombre grabado en el reverso: Clara. Elena se sentó en la silla, sosteniendo el broche con cuidado. Ese pequeño objeto parecía contener más información sobre Elías que todo lo que había observado hasta entonces. Un regalo para la esposa, guardado como reliquia. El cuidado con que estaba envuelto, escondido pero no descartado, hablaba de un luto que aún no había terminado. Fue interrumpida por el sonido de pasos en la galería. Rápidamente guardó el broche donde lo había encontrado, segundos antes de que Elías entrara. Esa noche, Elena observó a Elías con nuevos ojos. No era su dueño, se dio cuenta. Era solo un hombre intentando llenar un vacío inmenso de la única manera que conocía, ofreciendo refugio a alguien que no tenía a dónde ir. ¿Por qué me compraste?, preguntó ella, finalmente, cuando él se levantaba de la mesa. Elías se detuvo, mirándola directamente por primera vez en días. «Porque nadie debería ser vendido», respondió él, simplemente, antes de salir al establo como todas las noches. Elena se quedó despierta por horas, pensando en esa respuesta. En la oscuridad de la habitación que había pertenecido a Clara, comenzó a entender. Ese hombre no era peligroso, no era amenazador. Estaba herido, roto por dentro, como un árbol que permanece de pie incluso después de ser alcanzado por un rayo. Y tal vez, solo tal vez, no la había comprado para poseerla. La había comprado para liberarla. Las primeras semanas de septiembre trajeron consigo los vientos que anunciaban el otoño. Las mañanas amanecían más frescas, con una niebla fina que flotaba sobre los campos y se disipaba lentamente con los primeros rayos de sol. Elena había establecido una rutina en la propiedad de Elías, despertando con los primeros cantos de los gallos para encender la estufa de leña y preparar café fresco. Esa mañana en particular, mientras barría la galería de la casa, Elena comenzó a tararear en voz baja una canción que su madre solía cantar mientras trabajaba. La melodía escapó de sus labios casi sin que se diera cuenta, como agua que finalmente encuentra una fisura en la presa. Era la primera vez que cantaba desde que había llegado a ese lugar. Su canto suave flotó en el aire de la mañana, mezclándose con el ruido de los pájaros y el susurro de las hojas. Elena no notó cuando Elías detuvo su trabajo de reparar una cerca cerca de la casa. El ranchero se quedó inmóvil, la herramienta suspendida en el aire, escuchando esa voz que traía vida a su rancho silencioso desde hacía tanto tiempo. Elena solo se percató de su presencia cuando se giró para buscar más agua. Sus miradas se encontraron por un instante, y ella inmediatamente dejó de cantar, sintiendo el rostro enrojecer de vergüenza. «No pares», dijo Elías, con voz ronca. «Es bonito». Fue solo eso, antes de volver a su trabajo, pero esas pocas palabras abrieron una pequeña brecha en el muro de silencio que existía entre ellos. En los días siguientes, Elena volvió a tararear mientras realizaba sus tareas, primero tímidamente, luego con más confianza. Y Elías, aunque siempre ocupado con su trabajo, a veces se detenía por unos momentos para escuchar. La propiedad también comenzaba a mostrar señales de cambio. La huerta, antes descuidada, ahora exhibía hileras organizadas de verduras y legumbres. Elena había plantado semillas de col, zanahoria y calabaza que encontró guardadas en la despensa. Las gallinas, ahora alimentadas regularmente, producían más huevos. Incluso las cortinas de las ventanas, lavadas y remendadas por Elena, parecían más vivas. Una mañana, mientras intentaba cargar un balde demasiado pesado desde el pozo hasta la casa, Elena tropezó con una piedra en el camino. Cayó torpemente, derramando el agua y golpeándose la rodilla con fuerza en el suelo duro. El dolor agudo la hizo soltar un gemido ahogado. Antes de que pudiera levantarse, Elías apareció a su lado, moviéndose con una rapidez sorprendente para un hombre de su tamaño. Sus manos fuertes la sujetaron por los brazos,
ayudándola a levantarse. ¿Te lastimaste?, preguntó él, con el ceño fruncido de preocupación. Solo la rodilla, respondió Elena, sintiéndose extrañamente vulnerable bajo su mirada atenta. Y el orgullo. Un fantasma de sonrisa pasó por los labios de Elías, tan rápido que Elena casi pensó haberlo imaginado. El balde es demasiado pesado, dijo él observando el objeto volcado en el suelo. Deberías haberme llamado. Creí que podría, respondió Elena, tratando de mantener la voz firme a pesar del dolor punzante en la rodilla. Elías la observó por un momento, como si evaluara algo más allá de sus palabras. Entonces, con una voz más suave de la que jamás le había oído usar, dijo: «No tienes que demostrar nada. Aquí, nadie mide tu valor». La simplicidad de esa declaración golpeó a Elena con la fuerza de una revelación. Durante toda su vida con su padrastro, su valor había sido medido por su utilidad, por su capacidad de trabajar, obedecer, servir. Por primera vez, alguien le decía que valía algo más que eso. Elías tomó el balde, lo llenó solo hasta la mitad en el pozo y lo llevó a la casa. Elena lo siguió, cojeando ligeramente, perdida en sus pensamientos. Esa noche, después de que Elías saliera al establo como de costumbre, Elena horneó un pan con las últimas reservas de harina. Cuando terminó, aún caliente y perfumando toda la casa, cortó un trozo generoso, lo envolvió en un paño limpio y caminó hasta el establo. Dudó por un momento antes de tocar la puerta de madera. No hubo respuesta, pero podía ver la luz tenue de un quinqué a través de las rendijas. Respirando hondo, abrió la puerta. Elías estaba sentado en un montón de heno, leyendo un libro desgastado a la luz temblorosa. Levantó la vista, sorprendido por la intrusión. «Te traje esto», dijo Elena, extendiendo el envoltorio. «Pan recién hecho». Por un instante, Elías pareció no saber cómo reaccionar. Luego cerró el libro y tomó el envoltorio, sus dedos rozando brevemente los de ella. «Gracias», dijo él, con una formalidad que no encajaba con la situación. Elena asintió y se giró para irse, pero se detuvo en la puerta. «Buenas noches, Elías», dijo, probando su nombre en su voz por primera vez. «Buenas noches, Elena», respondió él, y había algo diferente en su tono, como si también fuera la primera vez que realmente la veía como una persona, y no solo como una presencia en su casa. En los días que siguieron, algo sutil comenzó a cambiar entre ellos. Las palabras antes raras y meramente funcionales se volvieron un poco más frecuentes, un poco menos tensas. Elena comenzó a dejar pequeños gestos por el camino. Un café caliente por la mañana antes de que él saliera a trabajar, una camisa remendada cuidadosamente, flores silvestres en un vaso de agua sobre la mesa. Y Elías, a su vez, comenzó a responder con sus propios gestos. Una mañana, Elena encontró herramientas más pequeñas y ligeras separadas para que ella las usara en la huerta. En otra ocasión, él trajo semillas nuevas de una propiedad vecina donde había trabajado. Fue Elías quien sugirió que plantaran papas juntos, en un área al lado de la huerta. El suelo necesitaría ser preparado, explicó él, mostrándole a Elena cómo revisar la tierra, cómo determinar la profundidad correcta para la siembra. Trabajaron lado a lado durante una tarde entera, cavando, abonando, preparando la tierra. El sol caliente hacía que el sudor corriera por sus frentes, pero había algo inexplicablemente satisfactorio en ver ese pedazo de tierra transformado por sus esfuerzos conjuntos. «Mi madre decía que plantar es un acto de fe», comentó Elena, mientras colocaban los tubérculos en la tierra. «Entierras algo que parece muerto, confías en que va a crecer, y esperas». Elías, que rara vez iniciaba conversaciones, la sorprendió con una pregunta. «¿Hace mucho que murió? ¿Tu madre?» «El invierno pasado», respondió Elena, sintiendo la familiar punzada de dolor. «Fue cuando todo empeoró con mi padrastro. Ella era la única que me protegía de él». Elías asintió como si comprendiera perfectamente. «Clara murió hace 3 años», dijo él, después de un largo silencio. «Fiebre. Fue rápido. Un día estaba bien, al otro». Su voz falló y no completó la frase. No era necesario.
Elena podía ver el dolor aún vivo en sus ojos como una herida que nunca había cicatrizado por completo. «Lo siento mucho», dijo ella, sinceramente. Elías se encogió de hombros, en un gesto que intentaba restar importancia a aquello, pero su mirada decía otra cosa. «La vida continúa», murmuró él, volviendo al trabajo. Pero había algo diferente en el aire entre ellos después de ese intercambio, como si un pequeño muro hubiera sido derribado, permitiéndoles verse un poco mejor. La semana siguiente, Elías le enseñó a Elena a cuidar de los caballos. Había comprado uno nuevo, un alazán joven, con el dinero ganado en trabajos temporales en las haciendas vecinas. Ver al animal en el establo trajo una sensación de renovación a la propiedad, como si fuera un símbolo de que la vida realmente continuaba. «Necesita un nombre», dijo Elías, mientras le mostraba a Elena cómo cepillar adecuadamente el pelo del animal. «¿Qué tal Ventarrón?», sugirió ella, sintiendo la fuerza del caballo bajo sus manos. «Parece rápido como el viento». Elías lo consideró por un momento. Luego asintió con aprobación. «Ventarrón», repitió, y el nombre sonó bien. Fue esa misma tarde que un vendedor ambulante pasó por el rancho, cargando una carreta llena de mercancías variadas: telas, especias, herramientas pequeñas y baratijas diversas. Elena estaba en el patio, tendiendo ropa lavada, cuando el hombre detuvo su carreta. «Buenas tardes, moza bonita», saludó él, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «¿Está su marido en casa? Tengo buenos productos para vender». «No es mi marido», corrigió Elena automáticamente. «Y él está en la parte trasera de la propiedad». El vendedor la observó con un interés que la hizo sentir incómoda. Era el mismo tipo de mirada que había enfrentado en la subasta. «Ah, ya entiendo», dijo el hombre, con un tono insinuante. «Es la moza que el viudo Cordeiro compró en la subasta de San Miguel, ¿no es así? Hablan de eso hasta en el pueblo de Santa Rosa. Dígame, ¿la moza todavía sirve? Tengo un sobrino que busca compañera, y si el viejo Cordeiro se cansa». Sus palabras fueron interrumpidas por la llegada silenciosa de Elías, que surgió como una sombra detrás del vendedor. «Mi propiedad es particular», dijo Elías, con una voz baja pero cargada de amenaza. «Y no recibo bien a quien le falta el respeto a las personas que viven aquí». El vendedor se volvió, sorprendido, y su sonrisa falsa vaciló ante la mirada dura de Elías. «No quise ofender, Cordeiro», intentó disculparse. «Solo estaba tratando de hacer negocio». «No hay negocio aquí para usted», respondió Elías, caminando hasta el portón de la propiedad y abriéndolo en una invitación silenciosa para que el hombre se retirara. El vendedor dudó, mirando de Elías a Elena, luego a los productos en su carreta. «¿Ni siquiera una tela nueva para la moza? Tengo buenos precios». Elías simplemente frunció el ceño, manteniendo el portón abierto. El vendedor finalmente entendió el mensaje, subió a su carreta y se fue, no sin antes lanzar una última mirada especulativa hacia Elena. Cuando el vendedor finalmente desapareció en la curva del camino, Elena se dio cuenta de que había contenido la respiración. La forma en que Elías la había defendido, sin dudarlo, sin siquiera pensarlo dos veces, despertó en ella una sensación extraña, algo cercano a la gratitud, pero diferente, más complejo. «Gracias», dijo ella cuando él se acercó de nuevo. Elías se encogió de hombros como si no hubiera hecho nada extraordinario. La gente habla demasiado y entiende de menos. En ese momento, Elena comprendió que ya no era vista como una adquisición, una sirvienta o una posesión en la propiedad de Elías. Para él, de alguna forma que ella aún no comprendía completamente, era simplemente una persona que merecía respeto. Y esa revelación, tan simple y tan profunda, era como una semilla plantada en tierra fértil, pequeña, frágil, pero con el potencial de crecer y florecer en algo más grande de lo que cualquiera de ellos podría imaginar. Esa noche, por primera vez, Elena durmió sin miedo al mañana, y en el establo, Elías guardó cuidadosamente el libro que leía todas las noches, un manual de agricultura que había comprado en el mercado para aprender a mejorar el suelo de su propiedad. Su última propiedad, ahora que había entregado sus papeles el día de la subasta. Pero, de alguna manera,
Ya no se sentía más pobre. Al contrario, mientras escuchaba el viento del otoño susurrar entre los árboles, pensó que tal vez, solo tal vez, su vida apenas comenzaba a florecer de nuevo, como las papas que habían plantado juntos esa tarde. Las semanas se convirtieron en meses, y el otoño avanzaba, pintando el paisaje con tonos dorados y rojos. La rutina en la propiedad de Elías se había vuelto casi cómoda para Elena. Las papas que plantaron juntos comenzaban a brotar, prometiendo una buena cosecha. La huerta prosperaba, e incluso las gallinas parecían más felices, picoteando por el corral con energía renovada. La vida con Elías era diferente de todo lo que Elena había conocido antes. El silencio entre ellos, que al principio era opresivo y cargado de incertidumbres, se había transformado en algo más sereno, salpicado por conversaciones breves pero significativas. Elías todavía dormía en el establo todas las noches, manteniendo una distancia respetuosa que Elena apreciaba más de lo que podía expresar. Fue una mañana de sábado que Joaquín Ferrer, uno de los pocos amigos que Elías mantenía, apareció a caballo en la propiedad. Era un hombre robusto, de barba canosa y sonrisa fácil, que trabajaba como herrero en el pueblo de Santa Cruz, el más cercano al rancho. «Cordeiro», saludó él al ver a Elías saliendo del granero. «Pensé que te habías muerto y nadie me avisó». Elías esbozó una media sonrisa, algo que Elena rara vez presenciaba. «Todavía no, Joaquín, solo ocupado». Los dos hombres se estrecharon la mano con firmeza. Fue entonces cuando Joaquín notó a Elena, que observaba la escena desde la puerta de la cocina. «Y esta debe ser la moza de la que todos hablan», comentó él, quitándose el sombrero en un gesto de respeto. «Doña Elena, ¿no es así? Un placer conocerla. Soy Joaquín Ferrer, herrero y amigo de este cabeza dura desde hace más tiempo del que me gusta admitir». Elena sonrió tímidamente y asintió con la cabeza, sorprendida por la naturalidad con que el hombre la trataba. «El placer es mío, don Joaquín», respondió ella acercándose. «Vine a traer noticias y una invitación», anunció Joaquín volviéndose hacia Elías. «La fiesta de la cosecha de Santa Cruz es este domingo. Toda la región estará allí. Música, comida, baile. Lo mejor que tenemos para ofrecer. Tienen que venir». Elías frunció el ceño, claramente incómodo con la idea. «Tengo mucho trabajo aquí, Joaquín, y no soy hombre de fiestas, ya lo sabes». «Ah, déjate de tonterías», exclamó el herrero. «A Clara siempre le gustaron las fiestas del pueblo, y no has puesto un pie allí desde que ella». Joaquín se interrumpió, dándose cuenta de que quizás había tocado un tema delicado. «Bueno, es hora de volver a la vida social, mi amigo. No puedes vivir aislado para siempre». Elena observaba la interacción con interés. Nunca había visto a Elías interactuar con otras personas más allá de los vendedores ocasionales que pasaban por la propiedad. Este Joaquín parecía conocerlo bien, conocer su historia, su pasado. «Creo que sería bueno», dijo ella, sorprendiéndose a sí misma con su audacia. «Podríamos comprar semillas nuevas. Y sal. Estamos casi sin sal». Elías la miró con una expresión difícil de descifrar. Había sorpresa allí, pero también algo más, quizás una sombra de aprensión. «¿Ves? La moza tiene juicio», rió Joaquín. «Escúchala, Cordeiro. Además, sería una buena oportunidad para que Elena conociera a otras personas de la región». Elena notó la leve rigidez en los hombros de Elías al oír eso. ¿Sería preocupación? ¿Celos? ¿O simplemente incomodidad con la idea de exponerla a las miradas y comentarios que seguramente surgirían? «Vamos a pensarlo», dijo Elías finalmente, cerrando el asunto. Joaquín no insistió. Se quedó a almorzar, contando historias sobre los habitantes del pueblo y las novedades de la región. Elena sirvió una comida sencilla pero sabrosa, frijoles con calabaza de la huerta y un pollo de corral que había preparado con hierbas. El herrero elogió efusivamente la comida, haciendo que Elena se sonrojara de orgullo. Cuando Joaquín partió, a media tarde, el asunto de la fiesta quedó flotando en el aire como una pregunta sin respuesta. Elena continuó con sus tareas, tratando de no demostrar cuánto la animaba la idea de ir al pueblo. Desde que había llegado a la propiedad de Elías, no había salido ni una sola vez. La perspectiva de ver a otras personas, de participar en una celebración,
Encendía en ella una chispa de emoción que no sentía desde hacía mucho tiempo. Fue solo la noche siguiente, mientras cenaban, que Elías finalmente habló sobre el tema. «Si quieres ir a la fiesta podemos ir», dijo él, sin levantar la vista del plato. Elena sintió el corazón acelerarse. «¿De verdad? ¿No sería un problema?» Elías se encogió de hombros, en su gesto característico. «La gente va a hablar, siempre hablan, pero no debemos importarnos». Había allí una decisión tomada, se dio cuenta Elena. Estaba dispuesto a enfrentar los comentarios, las miradas curiosas por ella. «Quiero ir como tu compañera», dijo ella, reuniendo coraje, «no como tu deuda». Elías levantó la vista encontrándola de ella. Algo intenso e indefinible pasó entre ellos en ese momento, un entendimiento mutuo que trascendía las palabras. «Nunca fuiste una deuda», respondió él, simplemente. El domingo de la fiesta, Elena se despertó con el sol y dedicó un cuidado especial a su apariencia. Se lavó el cabello con agua perfumada con flores de naranjo, peinándolo hasta que brillara. Entre la ropa de Clara, encontró un vestido azul claro que había ajustado para sí misma en las semanas anteriores. Era sencillo, pero de una tela mejor que cualquier cosa que hubiera poseído. Cuando Elías la vio lista, parada en la galería, algo en su mirada cambió. Él mismo se había esforzado, usando una camisa limpia, pantalones sin remiendos y botas lustradas. Incluso se había recortado la barba, revelando un rostro más joven de lo que parecía normalmente. «Estás», comenzó él, pero las palabras parecieron faltarle. «Bonita», concluyó con simplicidad. Elena sonrió sintiendo un calor extraño extenderse por su pecho. «Tú también estás muy elegante». El viaje hasta Santa Cruz llevó casi 2 horas en la carreta tirada por el buey viejo. El camino serpenteaba por colinas suaves, y Elena absorbía cada detalle del paisaje como si estuviera viendo el mundo por primera vez. En cierto sentido, lo estaba. Era su primera salida como una mujer libre, no como propiedad de alguien. A medida que se acercaban al pueblo, comenzaron a encontrar otras carretas y jinetes que iban en la misma dirección. Algunos saludaban a Elías. Otros miraban con curiosidad mal disimulada a Elena. Santa Cruz era más grande de lo que Elena había imaginado. Unas cuantas decenas de casas dispuestas alrededor de una plaza central, con una pequeña iglesia de mampostería blanca dominando uno de los extremos. La plaza había sido decorada para la fiesta con banderines de colores y faroles que se encenderían al anochecer. Mesas largas estaban dispuestas bajo los árboles, cargadas de comidas tradicionales de la región. En el centro, se había reservado un espacio para el baile, con músicos afinando sus instrumentos. Guitarras, un acordeón, tambores rústicos. Tan pronto como entraron en la plaza, Elena sintió las miradas converger sobre ellos. Murmullos, cuchicheos, risas ahogadas. Las palabras llegaban hasta ella en fragmentos. «Es la chica de la subasta. Se compró una esposa. Dicen que dio todo lo que tenía por ella». Elías caminó erguido, con una dignidad silenciosa que Elena admiraba cada vez más. Saludó a algunas personas con breves asentimientos, ignorando los comentarios que ciertamente oía. Joaquín vino a su encuentro, acompañado por su esposa, doña Matilde, una mujer robusta de sonrisa gentil. «Vinieron». «¡Qué maravilla!», exclamó el herrero, dando palmaditas entusiastas en el hombro de Elías. «Elena, esta es mi Matilde. Matilde, esta es Elena, la compañera de Elías». Doña Matilde abrazó a Elena calurosamente, como si fueran viejas amigas. «Bienvenida a nuestro pueblo, querida. No hagas caso a las malas lenguas. La mayoría aquí es gente buena». Esa cálida recepción alivió un poco la tensión de Elena. Pronto, otras mujeres se acercaron, algunas por genuina curiosidad, otras por educación. Elena se encontró respondiendo preguntas sobre la huerta, sobre recetas, sobre cómo era la vida en el rancho de Elías. Se sentía extrañamente normal, casi como si perteneciera a esa comunidad. Los hombres, por su parte, mantenían una distancia respetuosa, quizás por la mirada vigilante de Elías, que nunca se alejaba mucho de ella. La fiesta avanzó con la tarde,
La comida era abundante y deliciosa. El vino dulce fluía generosamente, y la música alegre invitaba a los más jóvenes al baile. Elena observaba todo con ojos brillantes, absorbiendo cada detalle, cada color, cada sonido. Fue cuando uno de los hombres más jóvenes del pueblo, visiblemente alterado por la bebida, se acercó a donde ella estaba sentada con algunas mujeres. «¿Y bien, Elías?», gritó él, lo suficientemente alto como para atraer la atención de muchos alrededor. «¿Cuánto pagas por un baile de ella hoy?». «Apuesto a que vale menos que un caballo». Un silencio pesado cayó sobre esa parte de la plaza. Elena sintió la sangre helarse en sus venas, la humillación de la subasta volviendo como una ola sofocante. Elías, que conversaba con Joaquín a unos metros de distancia, se volvió lentamente. «Más de lo que tú valdrás jamás, Teodoro», respondió él, con una voz baja pero perfectamente audible en el silencio que se había instalado. El muchacho se puso rojo, oscilando entre la vergüenza y la ira. «Fue solo una broma, Cordeiro. No tienes por qué enfadarte». «Algunas cosas no son broma», replicó Elías, acercándose a Elena y extendiéndole la mano. «¿Bailamos?». Elena miró la mano extendida, sorprendida. En todos esos meses, Elías nunca la había tocado más allá de lo estrictamente necesario. Aceptó la mano ofrecida, sintiendo los callos ásperos contra su piel, y se dejó guiar hasta el centro de la plaza. La música recomenzó, una melodía lenta y dulce. Elías colocó una mano en la cintura de Elena, manteniendo la otra sujetándola de ella, y comenzaron a moverse al ritmo de la música. No era un bailarín hábil, sus movimientos eran rígidos, casi mecánicos, pero había una honestidad en ese baile que emocionó profundamente a Elena. Bajo la luz amarillenta de los faroles que comenzaban a encenderse, con los pies descalzos sintiendo la tierra de la plaza, Elena bailó con el hombre que había entregado todo para rescatarla. Y, por primera vez desde que su madre había muerto, sintió que tal vez, solo tal vez, había un lugar en el mundo donde podría pertenecer. El regreso de la fiesta del pueblo trajo un cambio sutil, pero perceptible, en la dinámica entre Elena y Elías. Las palabras, antes económicas y prácticas, comenzaron a fluir con más naturalidad, como un arroyo que finalmente encuentra su curso después de superar las piedras que lo obstruían. Elena pasó a contar historias de su infancia mientras trabajaban juntos en la huerta o durante las comidas. Elías, siempre más reservado, escuchaba con atención y ocasionalmente compartía fragmentos de su propio pasado. El baile en la plaza de Santa Cruz había roto alguna barrera invisible entre ellos. No es que Elías hubiera cambiado sus hábitos. Todavía dormía en el establo, todavía mantenía una distancia respetuosa, pero había una familiaridad creciente, una confianza que se establecía como raíces profundas en suelo fértil. Noviembre llegó con lluvias esporádicas que renovaban la tierra. La cosecha de papas fue abundante, más que suficiente para sustentarlos durante el invierno que se aproximaba. Elena le enseñó a Elías cómo conservarlas adecuadamente, un conocimiento que había heredado de su madre. A cambio, él le mostró cómo reparar goteras en el techo, una habilidad necesaria para enfrentar los meses húmedos que vendrían. Fue en una de esas tardes lluviosas, mientras Elena cosía a la luz de la ventana y Elías tallaba un mango nuevo para una herramienta, que oyeron el sonido de caballos acercándose. No era común que recibieran visitas, especialmente en días de lluvia, y ambos intercambiaron miradas de extrañeza. Elías fue hasta la puerta, con Elena unos pasos detrás. A través de la cortina de lluvia, vieron a dos jinetes desmontando frente a la casa. Un hombre bajo y delgado, de apariencia bien cuidada, y otro que hizo que la sangre de Elena se helara en las venas. Antonio Mendoza, su padrastro. «Quédate aquí dentro», ordenó Elías, con una voz que no admitía discusión. Elena obedeció, pero se posicionó junto a la ventana, donde podía oír y observar parcialmente lo que sucedía en la galería. Antonio parecía más próspero de lo que ella recordaba. Usaba ropa nueva y una cadena dorada relucía en su chaleco. A su lado, el hombre desconocido cargaba una cartera de cuero y tenía el aire característico de los abogados de la región. «Cordeiro»,
saludó Antonio, con falsa cordialidad. Veo que está bien instalado, y con mi hijastra, por lo que he oído. ¿Qué quieres, Mendoza?, preguntó Elías, sin rodeos. Este es el licenciado Fonseca, abogado de San Miguel, presentó Antonio, indicando al hombre a su lado. Hemos venido a tratar un asunto legal. Mejor hablemos dentro, con la lluvia. Digan lo que tengan que decir aquí mismo, respondió Elías, sin moverse para darles paso. El abogado carraspeó, visiblemente incómodo con la situación, y con la lluvia que comenzaba a empapar su ropa fina. Señor Cordeiro, tenemos aquí un documento que impugna la validez de la transacción realizada en la subasta de San Miguel hace algunos meses, explicó él, sacando un papel de la cartera e intentando protegerlo de la lluvia. La señorita Elena Mendoza era menor de edad en ese momento, con solo 17 años, y no 20 como se declaró en la subasta. Eso hace que la venta sea ilegal bajo las leyes de la provincia. Elena sintió el corazón dispararse. Era mentira. Ella tenía 18 años cumplidos, no 17. Pero ¿cómo probarlo? Su madre estaba muerta, y los registros de su nacimiento estaban en manos del propio Antonio. Vine a buscar lo que es mío, dijo Antonio, escupiendo en el suelo de la galería. Su mirada escrutó el interior de la casa buscando a Elena. La muchacha vuelve conmigo hoy. El juez de San Miguel ya está al tanto del caso. Elías permaneció inmóvil por unos instantes, su rostro una máscara impenetrable. Cuando habló, su voz era baja, casi un susurro, pero cargada de una amenaza implícita que hizo que incluso Antonio retrocediera un paso. Ella no es tuya, y nunca lo fue. El padrastro de Elena recuperó la compostura rápidamente, forzando una sonrisa desdentada. La ley dice lo contrario, Cordeiro. Tengo la custodia legal de la muchacha hasta que cumpla 21 años, y tengo documentos para probarlo. Documentos falsos, acusó Elías, como la edad que declaró en la subasta. El abogado intervino, tratando de mantener un tono conciliador. Eso se puede resolver legalmente, señor Cordeiro. Podemos buscar al juez local y presentar los hechos. Si usted tiene alguna prueba de que la edad declarada era la correcta, tengo testigos, respondió Elías sin dudar. Gente que conocía a su madre que sabe cuándo nació la muchacha. Elena lo dudaba. Nadie en San Miguel se enfrentaría a Antonio para testificar a su favor. Su padrastro tenía demasiada influencia allí. Bueno, eso puede ser interesante para el juez, respondió el abogado, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mientras tanto, sería apropiado que la menor regresara a la custodia legal de su guardián hasta que se resuelva el caso. Fue en ese momento que Elena decidió que no podía quedarse solo escuchando. Abrió la puerta y salió a la galería, enfrentando la lluvia y la mirada sorprendida de los tres hombres. «No voy a ninguna parte», declaró, con una firmeza que la sorprendió incluso a ella misma. Antonio avanzó en su dirección, pero Elías se interpuso entre ellos, como una muralla infranqueable. «Elena, vuelve adentro», pidió Elías, sin quitar los ojos del padrastro. «No», respondió ella. «Esto es sobre mí. Tengo derecho a hablar». El abogado observaba la escena con creciente incomodidad. La situación claramente no se estaba desarrollando como él y Antonio habían planeado. «Señorita, si usted es realmente menor de edad, la ley es clara en cuanto a su custodia», explicó el abogado, tratando de sonar razonable. «No soy menor de edad», replicó Elena. «Tengo 18 años cumplidos. Mi padrastro está mintiendo, como siempre ha mentido. Y tengo cómo probarlo». Esta última afirmación era un farol desesperado, pero Elena lo pronunció con tanta convicción que incluso Antonio pareció momentáneamente desconcertado. «Es mejor que resolvamos esto en el pueblo», sugirió el abogado, dándose cuenta de que la situación podría degenerar fácilmente en violencia. «El juez Mendoza está hospedado allí esta semana. Él puede escuchar a ambas partes y tomar una decisión basada en las evidencias presentadas». Elías y Elena intercambiaron una mirada. El juez Mendoza era conocido por su rectitud, a diferencia de muchas autoridades de la región. Si había alguna posibilidad de resolver esa situación legalmente, era con él. «Iremos al pueblo mañana», acordó Elías. «Hoy,
Ustedes dos pueden volver por el mismo camino que vinieron. Antonio parecía a punto de protestar, pero el abogado le puso una mano en el brazo conteniéndolo. Parece justo. Estaremos esperando en la casa del juez mañana al mediodía. Cuando los dos hombres finalmente partieron, montando sus caballos y desapareciendo en la cortina de lluvia, Elena sintió que las piernas le flaqueaban. Elías la sujetó por el brazo, guiándola de vuelta al interior de la casa. «¿Cómo vamos a probar mi edad?», preguntó ella, tan pronto como la puerta se cerró tras ellos. «No tengo ningún documento. Mi madre nunca registró mi nacimiento formalmente. Fue Antonio quien consiguió papeles después de casarse con ella, y puede haberlos alterado». Elías frunció el ceño, pensativo. «Joaquín conoció a tu madre, y la partera de Santa Cruz, doña Zulmira, puede haber asistido a tu nacimiento. Necesitamos encontrarlos antes de la audiencia». Elena negó con la cabeza desesperanzada. «Aún así, será la palabra de ellos contra la de Antonio. Y él tiene documentos, aunque sean falsos». «Entonces necesitamos más que palabras», dijo Elías caminando hacia un pequeño arcón de madera que estaba en un rincón de la sala y que Elena nunca lo había visto abrir. De allí, sacó un paquete envuelto en tela. Deshaciendo cuidadosamente el envoltorio, Elías reveló un pequeño libro encuadernado en cuero. «Era de Clara», explicó él. «Ella anotaba todo aquí: nacimientos, muertes, matrimonios. Trabajaba con la partera antes de que nos casáramos. Quizás haya algo sobre tu madre o sobre ti». Elena tomó el libro con manos temblorosas. Hojeando las páginas amarillentas, llenas de una caligrafía delicada y precisa, sintió una extraña conexión con la mujer que nunca había conocido, pero cuya presencia aún impregnaba esa casa. Pasaron horas inclinados sobre el diario, buscando cualquier mención a Teresa Mendoza o al nacimiento de Elena. La lluvia continuaba cayendo afuera, marcando un ritmo constante en el techo de madera, mientras los dos leían a la luz de los quinqués. Fue casi a medianoche que Elena soltó una exclamación. «Aquí, mira». En una entrada fechada 18 años y 4 meses atrás, Clara había registrado: «Asistida hoy Teresa de la Garza en el nacimiento de una niña sana. Nombre elegido: Elena. Padre desconocido. Madre fuerte y valiente». Elena sintió lágrimas en los ojos al leer esas palabras. Una pequeña ventana al día en que había venido al mundo, escrita por alguien que había presenciado su primer suspiro. «Esto es una prueba», dijo Elías, con una rara sonrisa. Clara nunca mentiría en sus registros, y era respetada en toda la región. A la mañana siguiente, después de una noche de planificación y poco sueño, Elena y Elías partieron hacia Santa Cruz. La lluvia había dado una tregua, pero el cielo permanecía cargado, prometiendo más agua para más tarde. Llevaban consigo el diario de Clara, cuidadosamente envuelto y protegido. El pueblo entero parecía estar al tanto de la disputa. Cuando llegaron a la pequeña casa que servía como sede temporal del juez Mendoza, encontraron una pequeña multitud reunida, curiosa por presenciar el desenlace de los acontecimientos. Antonio ya estaba allí, acompañado por el abogado y por otros 2 hombres de aspecto rudo que Elena nunca había visto antes. Matones a sueldo, sospechó ella. El juez Mendoza era un hombre anciano, de cabellos blancos y ojos perspicaces que parecían ver más allá de las palabras dichas. Condujo la audiencia improvisada en la sala principal de la casa, con las ventanas abiertas para que los curiosos pudieran oír lo que sucedía. El abogado de Antonio presentó primero sus argumentos, exhibiendo documentos que atestiguaban que Elena tenía 17 años y que su padrastro tenía su custodia legal hasta la mayoría de edad. Habló con elocuencia sobre la transacción ilegal realizada en la subasta y sobre cómo Antonio solo intentaba proteger a su hijastra de un arreglo inadecuado. Cuando llegó el turno de Elías y Elena de hablar, la joven dio un paso al frente, sorprendiendo a todos. «Quisiera hablar por mí misma, si usted me lo permite», pidió al juez, quien asintió con un gesto de cabeza. Elena respiró hondo. Todo el pueblo observaba. La gente que la había recibido con hospitalidad en la fiesta de la cosecha, pero también aquellos que cuchicheaban y reían a sus espaldas. Todos ahora serían testigos de su verdad.
Con voz firme, lo contó todo. Habló sobre la muerte de su madre y cómo Antonio inmediatamente comenzó a tratarla como una carga. Describió las deudas de juego, las noches de borrachera y la decisión de venderla como si fuera ganado. Mostró las muñecas, donde aún se veían marcas tenues de las sogas de la subasta. Habló sobre cómo Elías la había llevado a su casa y nunca, ni una sola vez, la había tratado con menos que absoluto respeto. «Tengo 18 años», concluyó ella, «y aunque tuviera solo 17, preferiría morir a volver a la casa de este hombre que me vendió una vez y ahora quiere venderme de nuevo». Un murmullo recorrió la multitud. Antonio parecía furioso, pero contenido por la presencia del juez. «Esas son acusaciones serias, señorita», observó el juez Mendoza, «pero aún necesitamos establecer su edad real para determinar la legalidad de la situación». Fue entonces que Elena extendió el broche dorado de Clara, la flor con el nombre grabado que había encontrado meses antes. Este broche perteneció a la difunta esposa de Elías. Clara Cordeiro era partera y mantenía registros meticulosos. Ella asistió a mi nacimiento, hace exactamente 18 años y 4 meses. Elías presentó el diario, abierto en la página relevante. El juez lo examinó cuidadosamente, mientras el abogado de Antonio protestaba sobre la validez de esa evidencia. Clara Cordeiro era conocida y respetada en toda la región. Intervino el juez, silenciando las protestas. Sus registros eran considerados tan precisos como los de la iglesia. Doña Zulmira, la actual partera del pueblo, dio un paso al frente entre los espectadores. «Puedo confirmarlo, su señoría. Aprendí mi oficio con Clara, y ella me enseñó la importancia de los registros precisos. Si ella anotó el nacimiento de Elena hace 18 años, entonces esa es la verdad». Otros habitantes comenzaron a manifestarse. Joaquín confirmó que había conocido a Teresa, la madre de Elena, y que la niña ya era crecida cuando Antonio se casó con Teresa, lo que correspondía a la edad indicada en el diario. Al silencio le siguieron aplausos tímidos. Luego, muchos más. El pueblo, que antes observaba con curiosidad distante, ahora tomaba partido abiertamente. El juez Mendoza no necesitó mucho tiempo para tomar su decisión. «Los documentos presentados por el señor Antonio Mendoza parecen haber sido adulterados», declaró. «La fecha de nacimiento fue claramente modificada, como se puede ver por la diferencia de tinta y caligrafía. Considerando la evidencia del diario de Clara Cordeiro y los testimonios presentados, reconozco que Elena de la Garza tiene 18 años de edad y, por lo tanto, es legalmente responsable de sus propias decisiones». Antonio avanzó, rojo de ira. «Esto es un absurdo. La muchacha me pertenece. Tengo derechos sobre ella. Usted no tiene derecho alguno sobre otro ser humano», respondió el juez severamente. «Y si insiste en esa línea de argumentación, me veré forzado a investigar las circunstancias de esa supuesta subasta donde se vendieron personas como mercancías. Práctica que, debo recordarle, es ilegal en todo el territorio nacional desde hace décadas». El papel fraudulento fue rasgado delante de todos. Antonio, dándose cuenta de que había perdido no solo la batalla, sino también la poca reputación que aún tenía en la región, se retiró con sus matones, lanzando una última mirada de odio a Elena y Elías antes de montar su caballo y partir. «Volverá», murmuró Elena a Elías, mientras observaban la partida del padrastro. «Quizás», respondió Elías, «pero ya no estarás sola cuando eso suceda». Y en esas simples palabras, Elena encontró una promesa que valía más que cualquier documento legal. La promesa de que, pasara lo que pasara, nunca más enfrentaría sus miedos sola. La primavera llegó al campo como una promesa cumplida tras un largo invierno. Las lluvias de diciembre y enero habían sido generosas, dejando la tierra húmeda y fértil, lista para recibir nuevas semillas. En la propiedad de Elías, la transformación era visible no solo en la naturaleza que despertaba alrededor, sino en la propia casa y en sus habitantes. La galería, antes desnuda y desgastada por el tiempo, ahora exhibía macetas coloridas con flores plantadas por Elena, geranios rojos, margaritas silvestres y albahaca, que perfumaba el aire en las mañanas soleadas.
La huerta prosperaba con nuevas hileras de tomates, pimientos y hierbas aromáticas. Las gallinas, ahora más numerosas, picoteaban libremente por el corral ampliado, bajo la supervisión atenta de un gallo majestuoso que Elías había cambiado por 2 sacos de papas con un hacendado vecino. Elena tenía el cabello más largo ahora, casi alcanzando la cintura, y su piel había adquirido un tono dorado por el trabajo al sol. Sus ojos, antes temerosos y esquivos, ahora encaraban el mundo con una confianza tranquila que venía de la seguridad y la libertad conquistadas. Usaba un vestido sencillo de algodón amarillo que ella misma había cosido, adaptando un modelo antiguo de Clara a su propio estilo. Esa mañana particular de abril, ella cosechaba hierbas en la huerta, tarareando bajito una canción que su madre solía cantar. La música fluía naturalmente de sus labios, sin vacilación ni vergüenza, como agua de una fuente recién descubierta. Su cesta ya estaba casi llena de romero, menta y albahaca fresca que usaría para sazonar el guiso del almuerzo. Desde la galería de la casa, sentado en la mecedora que habían reparado juntos durante el invierno, Elías la observaba. Seguía con los ojos cada movimiento de ella, cada gesto delicado al seleccionar las hojas más lozanas, cada sonrisa discreta de satisfacción al encontrar una rama particularmente bonita. Había algo diferente en su mirada ahora, una suavidad, un calor que antes solo aparecía en raros momentos de descuido. Los meses desde el enfrentamiento con Antonio en el pueblo habían traído cambios graduales pero profundos. El padrastro de Elena no había vuelto, quizás intimidado por la posición firme del juez o por la forma en que la comunidad de Santa Cruz se había posicionado a su lado y al de Elías. La amenaza que él representaba, aunque no completamente disipada, se había retirado a un lugar distante en la mente de Elena, opacada por la vida que florecía a su alrededor. La relación entre Elena y Elías había evolucionado como las estaciones, lentamente, inevitablemente, siguiendo un ritmo natural que ninguno de los dos había intentado apresurar. Las conversaciones, antes escasas y utilitarias, ahora fluían con una facilidad que sorprendía a ambos. Compartían historias, planes, incluso sueños ocasionales. Las comidas se convirtieron en momentos de verdadera conexión, no solo de sustento. Elías continuaba durmiendo en el establo, por elección propia. Pero ahora, todas las noches antes de retirarse, él y Elena se sentaban en la galería por un tiempo, observando las estrellas y conversando sobre el día que había pasado o sobre lo que harían al día siguiente. Era un ritual simple que habían establecido sin discusión previa, solo un hábito que había surgido orgánicamente de su creciente proximidad. Elena terminó la cosecha de hierbas y se levantó, ajustándose el vestido y limpiando la tierra de sus manos en el delantal. Al volverse hacia la casa notó a Elías observándola y sonrió, una sonrisa abierta y genuina que iluminó su rostro. Él le devolvió el saludo con un discreto asentimiento, pero sus ojos se mantuvieron fijos en ella mientras caminaba hacia la galería. «La menta está especialmente perfumada hoy», comentó ella, subiendo los escalones de la galería y mostrando la cesta. «Creo que es por la lluvia de ayer». Elías extendió la mano, tocando ligeramente las hojas verdes y aspirando su aroma fresco. «Recuerda la infancia», dijo él, con esa voz grave que Elena había aprendido a apreciar. «Mi madre hacía té de menta en los días fríos. Podemos hacerlo esta noche», sugirió ella. «El aire todavía enfría después de que el sol se pone». Él asintió, y sus dedos rozaron los de ella por un momento mientras retiraba la mano de la cesta. Un toque breve, casual, pero que envió una ola de calor por el brazo de Elena. Esos pequeños contactos se habían vuelto más frecuentes en las últimas semanas. Manos que se encontraban al pasar herramientas, hombros que se tocaban al trabajar lado a lado, dedos que se rozaban al compartir una comida. Cada toque parecía cargado de significados no pronunciados, de posibilidades aún no exploradas. «Voy al pueblo hoy», anunció Elías, cambiando de tema. «Joaquín mandó avisar que las semillas que encargamos llegaron, y necesitamos sal y azúcar». «¿Puedo ir contigo?», preguntó Elena,
entrando en la casa para depositar la cesta en la mesa de la cocina. Desde la audiencia con el juez, sus visitas al pueblo de Santa Cruz se habían vuelto más frecuentes y más cómodas. Las miradas curiosas y los cuchicheos habían disminuido gradualmente, reemplazados por saludos amistosos e invitaciones a eventos comunitarios. «Claro», respondió Elías levantándose de la mecedora. «Pensé en llevar algunos huevos para cambiar con doña Matilde por ese pan dulce que te gustó la última vez». Elena sonrió, satisfecha con el plan. Era sorprendente cómo esos pequeños placeres, un paseo al pueblo, un pan dulce compartido en el camino de vuelta, se habían vuelto tan significativos en su vida, quizás porque, por primera vez, eran elecciones suyas, pequeñas libertades ejercidas sin miedo. El viaje a Santa Cruz fue agradable, con el sol primaveral calentando sin quemar y una brisa suave agitando las hojas de los árboles a lo largo del camino. Ventarrón, el caballo que Elías había comprado, tiraba de la carreta a un ritmo constante, ocasionalmente sacudiendo la crin como si también apreciara el buen tiempo. En el pueblo, fueron recibidos con sonrisas y saludos. Joaquín los esperaba en la herrería, donde las semillas prometidas estaban separadas en pequeños sacos de papel, tomates, calabazas, frijoles de varias calidades. Mientras los hombres conversaban sobre cosechas y el clima, Elena fue a la casa de doña Matilde, llevando los huevos para el trueque acordado. La esposa del herrero la recibió con un abrazo caluroso. «Elena, qué bueno verte, niña. Entra, entra. El pan acaba de salir del horno». La casa de Matilde era acogedora y olía a canela y clavo. En la pequeña sala, otras mujeres del pueblo estaban reunidas, trabajando en un gran telar comunitario. Elena reconoció entre ellas a Luisa, la joven maestra recién llegada al pueblo, y a doña Zulmira, la partera que había testificado a su favor en la audiencia. «Únete a nosotras», invitó Luisa, haciendo espacio en el banco al lado del telar. «Estamos haciendo una colcha para el bebé de Carmina». Elena dudó solo un momento antes de aceptar la invitación. Se sentó entre las mujeres y pronto sus manos estaban ocupadas con los hilos de colores, siguiendo el patrón que le mostraban. La conversación fluía a su alrededor. Historias de niños, recetas intercambiadas, noticias de la región, una boda programada para el mes siguiente. «¿Y tú y Elías, Elena?», preguntó Carmina, una joven robusta de mejillas sonrosadas, con la barriga ya bien prominente bajo el vestido. «¿No piensan en oficializar la situación? El padre Anselmo viene al pueblo el próximo mes». Elena sintió el rostro enrojecer. «No somos», balbuceó, sin saber cómo explicar la relación que tenía con Elías. «Deja a la niña, Carmina», intervino doña Zulmira con una mirada comprensiva hacia Elena. «No todos los caminos son iguales. Algunos toman más tiempo, otros menos, pero todos llegan a donde deben llegar». La partera le guiñó un ojo a Elena, quien sonrió agradecida por la intervención. La verdad era que ni ella misma sabía definir lo que había entre ella y Elías. No era solo gratitud. Ese sentimiento inicial se había transformado en algo mucho más complejo y profundo con el paso del tiempo. No era solo amistad, aunque la confianza y el compañerismo fueran fundamentales en su relación. Era algo que crecía cada día, como las plantas de la huerta, nutriéndose de pequeños gestos, palabras compartidas, miradas intercambiadas en los momentos más inesperados. Cuando regresaron a la propiedad, al final de la tarde, Elena estaba extrañamente pensativa. Las palabras de Carmina y la mirada sabia de doña Zulmira habían despertado cuestiones que ella había estado evitando enfrentar. ¿Qué quería realmente para su futuro? ¿Qué quería Elías? Nunca habían hablado abiertamente de eso, como si ambos temieran romper el delicado equilibrio que habían establecido. Después de la cena, se dirigieron a la galería como de costumbre. El cielo estaba excepcionalmente claro, con estrellas brillando intensamente en la oscuridad. Elena preparó el té de menta que había prometido, sirviéndolo en 2 tazas de cerámica. «¿Qué contó Joaquín en la herrería?», preguntó ella, entregándole una taza a Elías y sentándose en la silla al lado de la suya. Hablaron por mucho tiempo. Elías tomó un sorbo del té antes de responder. «Me ofreció trabajo,
Un rancho grande, cerca de la frontera. El dueño necesita un capataz experimentado. Elena sintió una opresión en el pecho. ¿Vas a aceptar? No, respondió él simplemente. ¿Por qué?, insistió ella, volviéndose para observar su perfil en la penumbra. Sería un buen trabajo, ¿no? Mejor que hacer trabajos esporádicos en las haciendas vecinas. Elías guardó silencio por un momento, contemplando la oscuridad más allá de la galería. Cuando habló, su voz era más suave de lo habitual. Mi vida está aquí ahora. Esas simples palabras, cargadas de significado, flotaron entre ellos como una promesa no dicha. Elena sintió los ojos arder con lágrimas inesperadas. Nunca pensé que la libertad oliera a madera vieja y café fresco, dijo ella casi susurrando, las palabras escapando antes de que pudiera contenerlas. Elías se volvió para mirarla, sus ojos oscuros reflejando la débil luz de la luna. Nunca pensé que el amor tuviera voz, respondió él, con una honestidad cruda que hizo que el corazón de Elena diera un vuelco. Era la primera vez que la palabra amor se pronunciaba entre ellos, y el impacto fue como una revelación, no una sorpresa, sino el reconocimiento de algo que ya existía, solo esperando ser nombrado. Elena extendió la mano en el espacio entre las sillas, una oferta silenciosa. Elías dudó solo por un segundo antes de entrelazar sus dedos con los de ella, el calor de su piel áspera transmitiendo más de lo que las palabras podrían expresar. Se quedaron así por un largo tiempo, con las manos unidas, observando las estrellas, saboreando el té de menta y el silencio cómodo que ahora decía volúmenes sobre lo que sentían el uno por el otro. Más tarde esa noche, cuando Elías se levantó para ir al establo como de costumbre, Elena mantuvo su mano en la de él. «Quédate», dijo ella, simplemente. No era una petición para más que eso, solo para que no durmiera lejos, no esa noche. Para que compartieran el mismo techo, no como extraños o como personas unidas por un acuerdo, sino como dos seres que se habían elegido el uno al otro. Elías la miró largamente, sus ojos oscuros insondables en la penumbra. Luego, asintió una vez, y la siguió hacia el interior de la casa, hacia el hogar que habían construido juntos. En las semanas siguientes, la vida en la propiedad asumió un nuevo ritmo. Elías comenzó a dormir en la casa, en su propia habitación, separada de la de Elena por respeto y tradición, pero lo suficientemente cerca como para que el sonido de sus pasos por la mañana fuera lo primero que ella oía al despertar. Conversaban más, reían más, planeaban juntos el futuro de la pequeña propiedad. En una tarde particularmente calurosa de mayo, recibieron la visita de Joaquín y Matilde, que trajeron noticias del pueblo y una invitación para la boda de Luisa, la maestra, programada para el mes siguiente. «Tienen que venir», insistió Matilde, mientras saboreaban limonada fresca en la galería florida. «Todo el pueblo estará allí». Elena miró a Elías, buscando su opinión. Él sonrió, una de esas raras sonrisas que ella había aprendido a valorar. «Iremos», respondió él, «por ambos». Después de que los visitantes partieron, Elena y Elías caminaron juntos por el terreno, evaluando el crecimiento de las plantaciones y discutiendo mejoras futuras. Al pasar por el manzano que habían plantado en otoño, Elena se detuvo para admirar los primeros brotes verdes que surgían en las ramas aún jóvenes. «Dará frutos en 2 o 3 años», comentó Elías, deteniéndose a su lado. «Manzanas dulces, si lo cuidamos bien». «Estaremos aquí para verlo», dijo Elena, no como una pregunta, sino como una certeza. Elías asintió, colocando un brazo alrededor de los hombros de ella en un gesto natural, como si lo hubiera hecho toda la vida. «Estaremos». Y en ese momento simple, bajo el manzano joven que un día daría frutos, Elena supo que habían encontrado mucho más que un acuerdo de conveniencia o una solución a problemas inmediatos. Se habían encontrado el uno al otro, y en ese encuentro, habían descubierto la posibilidad de una vida que ninguno de los dos creía posible antes. La casa de madera, una vez silenciosa e impregnada de luto, ahora vibraba con vida, con risas, pan caliente y canciones bajas por las mañanas. El rancho,
Antes solo un lugar para existir, se había transformado en un verdadero hogar. Y quienes antes juzgaban, observando desde lejos la extraña transacción de la subasta de San Miguel, ahora veían con claridad lo que Elena y Elías habían construido juntos. Veían en lo que ella se había convertido, no en una posesión adquirida, sino en una mujer libre, fuerte, floreciendo en suelo fértil. 1900 y veían en lo que él se había convertido a su lado, ya no solo el viudo silencioso, aislado en su dolor, sino un hombre redescubierto, capaz de abrir espacio en su corazón para un nuevo comienzo. Al final, no se trataba de la compra, del valor material intercambiado en aquel día lejano. Se trataba de haber dado un hogar a quien solo había conocido paredes. Se trataba de que el amor se había plantado en terreno seco, y aún así, contra todas las probabilidades, había florecido en algo hermoso y duradero, como las flores que ahora adornaban la galería de la pequeña casa de madera en el campo.